Muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica y de esta Casa de Cultura Jurídica en Querétaro, y la Comisión Estatal de Información Gubernamental en esta entidad, dan ustedes la más cordial de las bienvenidas para dar continuidad al Diplomado en Transparencia, Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el día de hoy con el tema Transparencia y Gobierno Abierto Open Data. El día de hoy me permito presentar al doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Él nos impartirá este tema y a continuación doy lectura a una síntesis curricular. Él es doctor en Administración Pública y maestro en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac y licenciado en Derecho por la Universidad Olmeca. Actualmente ocupa el cargo de consejero propietario del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde antes se desempeñaba como director jurídico consultivo. En la docencia ha impartido materias de Derecho a la Información y Gobierno Abierto en la Universidad Olmeca, así como Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Universidad del Valle de México, Campus Tabasco. También participó como ponente en el primer Seminario Internacional de Gobierno Abierto organizado por la CEPAL. Es conferenciante habitual en temas de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, gobierno abierto, ciudadanía y democracia. Sin más, cedo el uso del micrófono al doctor José Antonio Bojorquez Pérez Nieto y pido a ustedes démosle una cordial bienvenida. Adelante, señor. Muchas gracias. ¿Sabían ustedes que para el año 2015, este año, se estima que habrán en el planeta 3.500 millones de personas conectadas a Internet? Y que para el año 2017 esta cifra aumentará a 5.000 millones de personas. Quiere decir casi la totalidad de la población mundial. O que, por ejemplo, en Skype se realizan llamadas telefónicas por alrededor de 2.000 billones de minutos al día. Esto es equivalente a mirar 16 millones de películas o viajar a la luna ida y vuelta 225.000 veces. Quise compartir con ustedes estos datos para que tengamos una idea de cómo se encuentra actualmente la ciudadanía en el mundo entero. Este poder inconmensurable que genera la información, la apropiación que tienen las personas de las tecnologías que les permite compartir en tiempo real todo tipo de eventos y sucesos, la conectividad que existe entre nosotros mismos, la capacidad de creación. Nosotros actualmente somos artistas digitales. Solo con nuestro teléfono inteligente somos capaces de crear fotografías, videos, collage, compartirlos, denunciar, señalar, criticar. Pero las instituciones muchas veces, en su gran mayoría, no están diseñadas ni actualizadas para corresponder a este enorme cambio que significa la sociedad de la información y del conocimiento. Por eso nuestro tema central dentro de Gobierno Abierto es la democracia interactiva, y ahora trataré de explicarme por qué. Actualmente la democracia en nuestro país, y podríamos ampliar el comentario al resto de Latinoamérica y en muchos otros países también considerados como países en desarrollo o también en países desarrollados, sufren esta crisis de legitimidad en la democracia. La democracia hoy en día tiene enfrente uno de sus más grandes retos, que es en verdad satisfacer a las personas. Hoy en día la concepción del Estado es diferente a la de hace muchos años, donde solamente el Estado se entendía como aquel agente preponderante que brindaba trámites y servicios a la población. Hoy en día esto es radicalmente diferente, porque el Estado es el garante de los derechos humanos.
El Estado ahora es el gran satisfactor del desarrollo de cada uno de nosotros y no solamente un simple proveedor de bienes y servicios como anteriormente se miraba, y hoy en día siguen existiendo estos resabios en la evolución del Estado. La democracia enfrenta su más grande reto, que es la legitimidad, porque hasta este momento ha generado en su gran mayoría insatisfacción, y así lo demuestran las encuestas, los sondeos, los estudios de opinión que se levantan a lo largo y ancho de Latinoamérica, donde las personas prefieren incluso un régimen autoritario a uno democrático con tal de que tengan progreso en su desarrollo personal, que observen desarrollo económico, entre otras cosas. Tan solo para mostrar este ejemplo, tan solo para ilustrar este ejemplo, tenemos que en las elecciones que acaban de pasar hace julio, agosto, septiembre, casi 4 meses, 3 meses para ser exactos. Las elecciones que acaban de pasar hace 3 meses tuvieron un índice de participación del 30% de los electores en estados como Baja California. Si la democracia la entendemos como aquel sistema en el que es el gobierno donde los cargos de elección popular son para quienes obtienen la mayoría de los votos, un gobierno de mayorías con el respeto de las minorías y por supuesto su inclusión, pero la democracia es concebida como un gobierno de mayorías. ¿Dónde puede existir esta mayoría? En estados como Baja California, donde solamente el 30% de la población eligió a los gobernantes, a los representantes. Quiere decir que hay un 70% de la población que no se siente identificada con quienes dicen representarlos, ya sean diputados, alcaldes, gobernadores, regidores, todos aquellos cargos de elección popular. Aquí hay una fragilidad democrática, porque las decisiones que son tomadas por quienes dicen representar la mayoría carecen de esta legitimidad al no tener el respaldo de una vasta mayoría que haga factible las decisiones que tomen. Y esto se extiende a nivel nacional. En el caso de la elección intermedia de diputados federales, también realizada hace 3 meses, tenemos que un abstencionismo del 53%, y el resto de la votación, el 47%, son los que eligieron a los actuales legisladores federales. Y si a esto le sumamos la diversidad de partidos políticos que existen y que unos representan entre el 3, el 5, el 6, el 7% de este electorado, incluso los partidos mayoritarios tienen un espacio quizás del 30% de representación, aún teniendo la mayoría, que es suficiente para aprobar legislaciones, reformas estructurales o posiblemente con ciertas alianzas, una mayoría calificada que permita reformas constitucionales. Esta serie de transformaciones legales del país que implican beneficios o perjuicios a la población no es respaldada por una mayoría. No hay legitimidad suficiente en la toma de decisiones, en la representatividad de nuestro país. Si alguien de ustedes se siente plenamente identificado con alguno de sus diputados o senadores, por favor que alcen la mano. Muchas veces ni siquiera tenemos uno dentro de este 53%. Muchas veces ni siquiera
recordamos el nombre de quien dice representarnos. Y si queremos establecer contacto con quien dice representarnos, les aseguro que jamás será respondido ni el correo electrónico, ni la llamada telefónica, ni la carta, ni el escrito, ni nada. Eso solamente sucede en campaña. En campaña sí hay un contacto directo del candidato con sus posibles electores. ¿Qué quiero decir con esto? Sí existe la posibilidad de entablar una comunicación constante, que es uno de los pilares del gobierno abierto, una posibilidad de comunicación constante entre instituciones, servidores públicos, representantes populares y ciudadanos. ¿Por qué en temporada electoral sí sucede? ¿Y por qué una vez en el ejercicio del cargo ya no sucede? Se obtiene lo que se quería, como dice el compañero, los votos, pero los votos nada más son para llegar. ¿Y qué pasa el resto del ejercicio de esta función pública? ¿Dónde está la legitimidad? ¿Dónde está la representatividad? Estas elecciones pasadas estuvieron en juego 1994 cargos de elección popular, entre gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales, alcaldías, regidurías. No es un número menor de representantes populares que no cuentan con el aval de la mayoría. Por eso, nuestra democracia actualmente se encuentra fragmentada, frágil, débil, en una bola de cristal. En cualquier momento puede reventar, porque no existen ni las instituciones, ni las leyes, ni la ciudadanía que pueda sostenerla a este ritmo que vamos. Este ritmo de inconformidad y de insatisfacción ciudadana puede derivar en movimientos que pongan en riesgo el Estado de Derecho. Y por eso surgen otras alternativas como las candidaturas ciudadanas, que son denominadas muchas veces las grietas de la democracia, porque allí se ha encontrado representación los ciudadanos. Han visto que en el esquema tradicional de partidos políticos no ofrecen lo suficiente como para sentirse atraídos, o en los hechos los partidos políticos no han cumplido muchas veces con sus promesas, y esto crea la incertidumbre que propicia que los ciudadanos se inclinen por otras alternativas. Por eso, como vemos aquí en la lámina, está Jaime Rodríguez, alias El Bronco, en Nuevo León, donde es el primer ciudadano que acaba de tomar protesta como gobernador electo. Va a tener un congreso con contrapeso, un congreso dominado por fuerzas políticas, no por representaciones directamente ciudadanas, sino por partidos políticos. Será interesante ver cómo comienzan los acuerdos y las negociaciones. Es del dominio público que en el caso de Nuevo León se encontraron con una deuda de 100,000 millones de pesos. Y hay otros boquetes en los estados que corren el mismo riesgo. Ahí está el caso de Veracruz, latente, palpitante, deuda creciente, señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. Es probable que por allí haya algún otro problema, y cada día nos enteramos de más y más deuda pública generada en los estados y que terminamos pagando todos nosotros. Quizás a ninguno de nosotros nos extraen directamente del bolsillo dinero para pagar la deuda pública, pero dejamos de recibir desarrollo a través de mejores bienes y servicios y, por supuesto, de inversión pública en infraestructura que nos permita un mejor desarrollo. Está Manuel Cloutier en la Cámara de Diputados, que no tiene ni siquiera curul para sentarse en el pleno de la Cámara. Al día de hoy, ¿cuántos días lleva de inicio la Cámara de Diputados? Un mes, más o menos. Empezó el 1
un mes, 5 días, 35 días de funcionamiento, y Manuel Cloutier no tiene un curul para sentarse. Manuel Cloutier no tiene acceso a la Junta de Coordinación Política, que como ustedes saben es el lugar donde se toman las decisiones de quienes integran las fracciones parlamentarias. Allí está la rectoría de la Cámara de Diputados, allí es donde están los acuerdos de la agenda parlamentaria. Quiere decir que las instituciones no están preparadas para recibir el reclamo ciudadano, que es la representación. Iniciábamos esta conversación diciendo que no hay legitimidad y que la democracia es frágil, y allí tenemos una muestra. Las instituciones, las leyes, la normativa que regula por lo menos la Cámara de Diputados, no tiene espacios para los ciudadanos, que son representantes de ciudadanos. Y Kumamoto, en Jalisco, que incluso recibió menos financiamiento que el resto de sus candidatos homólogos, y aún así triunfó. La ciudadanía le dio el voto que le permite estar en el Congreso del Estado de Jalisco. Y tiene los mismos problemas estructurales que la Cámara de Diputados. No hay acceso para ciudadanos. Es más, hoy en día, en más de 4 estados de la República, ya legislaron sobre candidaturas independientes. Después del triunfo de estas 3 personas. Y casualmente, estas legislaciones, lejos de ser favorecedoras y que propicien la fertilidad de las candidaturas independientes como una opción más dentro de nuestro sistema político, les están cerrando el paso con requisitos inalcanzables, como 20 días antes del registro obtener el respaldo de un porcentaje alto de la lista nominal de electores. Tanto es así que incluso ya se interpusieron algunos recursos ante la Suprema Corte por la inconstitucionalidad de estas leyes. Recursos que fueron interpuestos por el presidente nacional del CEN del PRI. Hay una respuesta. Entonces, esto nos permite vislumbrar cómo las instituciones, las leyes y los propios actores políticos están cerrando el paso a un despertar ciudadano. Esta falta de legitimidad conduce a la falta de representatividad. Como muchos de los que llegan no tienen el respaldo ciudadano, que tengan los votos, sí, es indiscutible. Allí está, sí se dieron los votos. Pero ¿quiénes votaron? Las bases electorales, las cuotas de siempre, entre sindicatos, asociaciones, uniones, grupos, beneficiarios de concesiones, todo lo que logra cooptar el Estado. Pero no votaron los ciudadanos, o muy pocos ciudadanos votaron a favor de estas opciones. Entonces, quienes dicen representar a los ciudadanos no los están representando, y la consecuencia es la forma en cómo legislan, actúan y ejercen el poder. Porque este ejercicio del poder dista mucho del beneficio colectivo como para nosotros. Las decisiones se están tomando solo para favorecer, conservar, privilegiar a estos grupos que están beneficiándose del Estado, de los recursos públicos, a costas del perjuicio de la gran mayoría, como somos todos nosotros. Y para reforzar este comentario,
me permito citar esta encuesta de confianza en las instituciones que realizó el Grupo Reforma entre el 21 y el 25 de julio, es reciente. Tiene 2 meses este estudio de opinión. Y si se alcanza a ver, si alcanzamos a ver aquí, es decreciente el nivel de confianza de los ciudadanos ante las instituciones. Pero hasta aquellas instituciones que no tienen nada que ver con la política son actualmente sujetas de desconfianza ciudadana. La Iglesia creció la desconfianza del 2013 al 2015, año con año, ha perdido credibilidad hasta llegar a un 43% de desconfianza. El Ejército, que era de los que tenían mayor confianza ciudadana, también perdió. Según dicen, que hasta el caso Tlahtaya minó en la confianza ciudadana. La CNDH, 60% de desconfianza ciudadana. Solo el 40% de los mexicanos cree en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El INE, igual, bajó su credibilidad al 61%. El gobierno, entendido como el Poder Ejecutivo, 72% de desconfianza. El Congreso de la Unión, 69%. La Suprema Corte de Justicia, 70%. La policía y los partidos políticos, 78%, y los partidos políticos, 82%. Gravísimo ese dato. Si nos quedáramos solo con los 3 poderes tradicionales del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tendríamos que 7 de cada 10 mexicanos desconfía totalmente del Estado. Ya no del gobierno, del Estado en su conjunto. No creen en el ejecutivo, legislativo y judicial. Es un grado de desconfianza producido en parte por estas situaciones que estamos platicando. Por eso parece inconcebible que se destinen cuantiosos recursos públicos al sistema electoral de nuestro país. Si se supone que reforma tras reforma en materia electoral se realiza para tener mejores candados jurídicos, para que existan procesos más limpios, para que el dinero privado no entre en demasía, en más cantidad que las prerrogativas, que los recursos públicos, a los partidos políticos, y con eso logremos conservar la vida interna de los partidos políticos, su autonomía, el que no penetre la corrupción a través del dinero privado en los partidos políticos, y con eso salvemos la democracia mexicana. Pero no hay nada más contrario que esto. Reforma tras reforma aumenta, cambia la fórmula y la cantidad de recursos públicos que se destina al sistema electoral es voluminoso. Entre 2009 y 2015, en términos reales, aumentó 29% el aumento de los recursos públicos, al pasar de 26,000 millones a 34,000 millones de pesos para este año. ¿Saben de cuánto es el presupuesto de Querétaro? Más o menos eso que acaban de ver ahí, 30 y tantos mil millones de pesos. Eso significa lo que nos cuesta el sistema electoral en nuestro país, el presupuesto de Querétaro.
dejar a Querétaro sin nada equivale a mantener este sistema político electoral. ¿Para qué? Para que lo que acabamos de ver. Para que 7 de cada 10 no crean en nada. Desconfianza total y absoluta en el Estado. Y luego nos enteramos de casos reales. Cuando vemos en las noticias que líderes sindicales como Carlos Romero de Champs le obsequian a su hijo un Enzo Ferrari de $2 millones, pues crea suspicacias. ¿Por qué? ¿Por qué va a crear suspicacias? Si cada quien es libre de regalarle lo que quiera a sus hijos. Porque aparecen revelaciones como esta del año 2014, donde se nos dice que el sueldo base de Romero de Champs como trabajador de Pemex es de 11,551 pesos mensuales, 11,551 pesos mensuales. La verdad que me puse a hacer la cuenta y tendría que ahorrar todo su ingreso durante 150 años para juntar $2 millones, tomando el tipo de cambio en 15 pesos, ya ni siquiera lo actualicé a 17 pesos. 150 años. Y sí saben que Carlos Romero es senador de la República. ¿Saben cuántos años tiene de legislador? Acaba de cumplir 35 años. ¿Y saben cuántas iniciativas, puntos de acuerdo o algo presentó en 34 años? 0. La productividad legislativa es 0. Y los legisladores mexicanos son unos de los mejores pagados del mundo. Productividad 0. En el 2015, después de que salió la nota, ya presentó algo ahí que no me acuerdo muy bien qué fue lo que presentó. Entonces de ahora en adelante ya pueden decir que tiene 35 años de legislador y una iniciativa. Ya mejoramos. Pero luego también nos seguimos enterando de más cosas. Educación. En Nayarit, una familia completa vive de los recursos públicos de la educación sin dar clases. Tan solo el líder vitalicio del CENTE tiene ingresos acumulados de 5.7 millones de pesos en sus en sus plazas de docente. Creo que tiene como entre 5 y 10 plazas de docente y suman esta cantidad. No es posible estas diferencias. No es posible que exista estas condiciones en el país mientras estamos viendo que hay otras mucho más importantes, trascendentes y de beneficio colectivo, como para destinar los recursos públicos solo a unos cuantos. A esto se le llama ausentismo legislativo. ¿Y por qué tiene que ver con gobierno abierto? Porque las leyes, como ustedes saben, generan impactos positivos o negativos en la colectividad, en el desarrollo económico, en el desarrollo social. Las leyes tienen costos y efectos. Y cuando las legislaciones están mal hechas, como por ejemplo en materia impositiva, no generan desarrollo ni prosperidad porque las empresas no invierten, las empresas por el contrario pierden. Si vamos sumando todo esto, la falta de legitimidad, la crisis de confianza, la fragilidad de la democracia, la crisis de representatividad, por eso llegamos al ausentismo legislativo. Porque en este país lo único que crece es el pago de impuestos, los servicios, las comisiones, los costos de herramientas básicas como Internet. Y lo único que decrece es la educación, el empleo
y el crecimiento. Y me voy a explicar por qué. ¿Sabían ustedes que los costos que pagan por el servicio de Internet son de los más caros del mundo entero, pero el servicio que recibimos es tan deficiente como el de los países africanos? Y las empresas prestadoras del servicio, como Telmex, obvio, se regulan por medio de leyes surgidas del Congreso. En el caso de Telmex, después de su privatización, Telmex dedujo de impuestos, no de inversión, dedujo de impuestos durante 4 años más de 105,000 millones de dólares. Quiere decir que toda la inversión de la infraestructura de Telmex la pagamos nosotros. Pero hubo una normativa que permitía esta deducibilidad de impuestos. Ya me contagié, como ya saben quién. Esto por andar pasando esto. Esta normatividad permitió la deducción de impuestos, pero solamente a una empresa. No conozco otra. Y si quisiéramos valorar qué son 105,000 millones de dólares, muy fácil. Alcanzaría para extender un cheque de 10,000 pesos a cada mexicano. Esos son 105,000 millones de dólares. Y la legislación lo permitió. Y hablando de deducción de impuestos, recuerden, en el 2007 el SAT canceló 74,000 millones de pesos en créditos fiscales. Impuestos que no pudo cobrar. Y el argumento central era que el litigio, los gastos de cobranza, salían más caros que el monto del crédito. Pero hay 15 créditos de un rango de entre 100 y 500 millones de pesos. Muchos de aquí son abogados, están vinculados al derecho. ¿Qué litigio costaría entre 100 y 500 millones de pesos como para no poderlo llevar? No creo que ninguno de estos casos costara más de 100 millones de pesos en litigio. Máxime si es del SAT y el producto de los servicios profesionales de todas las personas que están ahí, que son servidores públicos, surgen del pago de su salario. No habría que invertir en ningún despacho externo para que llevara estos litigios. Y además, a esto le sumamos que no podemos conocer la lista de todos los mexicanos loables que se beneficiaron con esta deducción de créditos. Espero que aquí haya más de uno que se haya beneficiado con esta deducción. Pero es la misma normatividad la que permitió la deducción y el oscurantismo. Por eso es el ausentismo legislativo. Y lo mismo le permitieron la deducibilidad, ya me salió bien, a Telmex. Pero ¿sabían, por ejemplo, ustedes que Telmex es la única empresa en el mundo que cobra por garantizar los derechos humanos? Me explico. A raíz de la reforma al 16 constitucional, donde se incorpora la protección de datos personales, Telmex seguía cobrando en el recibo telefónico la privacidad, para que el número, tu nombre y tu número, no apareciera en el directorio telefónico. Este cargo era de 10 pesos con 40 centavos. Pero si esto lo multiplicamos por los 12.5 millones de líneas telefónicas que tiene Telmex, da la nada despreciable cantidad de 130 millones de pesos mensuales, cobrados, extraídos de la economía de este país de una forma vulgar,
porque teníamos derecho a la privacidad. Y la legislación permitía que así sucediera y lo siguió permitiendo, hasta que por ahí reaccionó Profeco con una acción colectiva. Y no crean que el cargo desapareció, cambió de concepto, ahí lo pueden checar en su recibo telefónico. Ahora se llama detalle de llamadas entrantes y salientes. Pero la legislación le quita espacio a la innovación y al desarrollo económico para que de forma rapaz extraigan de la economía 130 millones de pesos mensuales. De una manera que no genera empleos, beneficios, innovación, nada. WhatsApp empezó con una empresa de 5 personas y se vendió en más de 22 mil millones de dólares. Hoy tiene 600 millones de usuarios en todo el mundo. Pero la regulación de California protege estas startups. Las protege, las cuida, las tutela, les beneficia, les da las posibilidades de crecimiento, les condona impuestos, facilidades para instalarse. La regulación. Ese es el punto central. La regulación permite esas facilidades de desarrollo. Y así se genera la inversión, el crecimiento, el empleo, el emprendedurismo que tanto nos hace falta aquí. Entonces el ausentismo legislativo hacia allá nos lleva a que quienes dicen representar a los ciudadanos no están representando sus intereses, los intereses ciudadanos, están representando intereses facciosos de grupos privados, etcétera, la ley Televisa y todo lo demás que se imaginen, en perjuicio de nosotros. En educación, Finlandia, que es el primer lugar en educación, invierte el 6.3% del PIB en educación. México invierte el 7% del PIB en educación y es el penúltimo lugar en la prueba PISA de la OCDE. Hay más gasto y peores resultados. Y solo para seguir con este contraste, si nos enteramos, si conocen a esta persona, ¿a quién le gustaría ser gobernador del Banco de México? ¿Eso qué es? Pero el aguinaldo es de 886,000 pesos, año tras año. A lo mejor eso los anima un poco. Es inconsistente. La verdad, no me voy a meter si está bien o está mal. Pero ante todo lo demás que dijimos, es desigual. Quizás si la normatividad fuera diferente y hubiera confianza en las instituciones, estaríamos de acuerdo que este lugar requiere ciertas habilidades especiales, conocimientos muy técnicos y que una decisión errónea del gobernador del Banco de México puede crear un caos económico en el país. Y quizás en el sector privado esto sea hasta el salario mensual por tener un talento como estos. No me cabe la menor duda. Pero tenemos un escenario que no justifica este tipo de desequilibrios. Porque en nuestro país hay una desigualdad terrible. 70 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Cómo se explican que nosotros seamos compañeros de quintil en el índice de la riqueza? Nosotros somos compañeros del mismo grupo económico que Carlos Slim. Imagínense que los más ricos de este país, según el índice de riqueza, sean aquellas personas que tienen percepciones superiores a los
15,000 o 20,000 pesos mensuales. Es inexplicable. Y dentro de ese quintil tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo. Que por cierto, en términos de riqueza, si revisamos la lista de Forbes, por más de 20 años consecutivos Bill Gates sigue siendo el hombre más rico del mundo. Y después de Bill Gates, que está Warren Buffett y Carlos Slim, etcétera, viene Zuckerberg, vienen los de Google, están los de Twitter, y está toda esta serie de nuevos empresarios que su riqueza proviene de la innovación, del conocimiento, del desarrollo tecnológico, no de la extracción de privilegios, de leyes configuradas a su conveniencia, ni de beneficiarse a perjuicio de la mayoría. Son empresarios que han creado su riqueza con otro tipo de desarrollo que propicia la legislación y por supuesto las instituciones. Incluso en países más tradicionales como la Gran Bretaña, la lista de los hombres ricos, de Londres en específico, para sorpresa de muchos, solamente queda un londinense. Todos los demás son de fuera, pero viven en Londres. Y ese londinense es el único que tiene su riqueza acumulada por propiedades inmobiliarias, que heredó desde sus antepasados, propiedades en el centro de Londres con un valor incalculable. Pero todos los demás surgieron a raíz de empresas basadas en tecnología, empresas basadas en nuevos negocios, en el sector energético, nuevos conocimientos. Nada que ver con la lista tradicional de millonarios en México, cuya base está hecha en subsidios, en beneficios, en monopolios, en oligopolios, en devoluciones de impuestos como a Ricardo Salinas Pliego, que le devolvió Vicente Fox 550 millones de pesos por impuestos mal cobrados, unos días antes de dejar la presidencia de la República. Ese es el tipo de riqueza que se privilegia en nuestro país. Pero ya vimos que es una riqueza, un método que en nada beneficia a la sociedad. Y esto crea condiciones de desigualdad. Por eso es muy importante tratar de instaurar el gobierno abierto como un nuevo mecanismo de la democracia que nos permita la participación constante en los asuntos públicos para que podamos opinar e involucrarnos en construir legislaciones para el desarrollo. Y aquí me permití poner a Albert Einstein porque me llamó la atención, que dice, si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo de siempre. Y parece ser que ese mensaje no está aquí. Aún las reformas estructurales, falta su implementación. En la implementación es donde están los resultados. Y quiero mostrarles un video de cómo se concibe la burocracia, cómo está el ciudadano frente a la burocracia aterrante de este país. Espera un momento.
Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después... Me he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado. Esas son, ya podemos volver a encender la luz. Exacto, clásico del Seguro Social y quizás de muchas otras. Hasta ahorita vemos cómo está el Estado, cómo están las instituciones, el grado de desarrollo que tienen las instituciones frente a la evolución de los ciudadanos. Los ciudadanos hoy en día tenemos mucho mayor uso de las tecnologías, mucho mayor información. Tan solo un día de nuestra exposición a la información sería lo que pudo haber recibido durante toda su vida una persona del siglo XVII. Actualmente tenemos ríos, cantidades, cascadas de información que podemos reutilizar. Pero sobre todo la tecnología nos abre la posibilidad de poder generar nosotros mismos nuestros contenidos y comunicarnos en redes. Ya no dependemos de la estación de radio, de la televisión, de los días y los horarios específicos en que se transmiten las noticias, sino que nosotros mismos la estamos generando constantemente. Por eso la denominación ahora se le conoce como prosumidores, personas que no solamente consumen información, sino también la generan. Este despertar de las redes sociales nos lleva a nosotros mismos a crear nuestras verdades, nuestras percepciones, con independencia de los mecanismos tradicionales. Porque hoy los ciudadanos se distinguen por ser participativos y vigilantes.
lo hacemos todos los días, pero desde nuestros dispositivos electrónicos. Es muy difícil el mecanismo tradicional de marchas, protestas, manifestaciones, huelgas. Cada día estos mecanismos afectan más los derechos de terceros y por eso el uso se ha reducido a muy pocos sectores. Pero hay otro perfil de ciudadanos que están dispuestos a incidir en los asuntos públicos, a manifestarse, pero con lo que esté a su alcance, aquello que les permita realizarlo sin necesidad de distraerse de sus funciones laborales, familiares, o desplazarse, salir a algún otro lado, cuando tenemos la posibilidad de ser escuchado a través de los medios digitales, y que tienen la misma intensidad. Todos ustedes saben de muchos casos de legislaciones que han cambiado, de funcionarios, servidores públicos que han sido destituidos o que han renunciado a partir de que se hace público en redes sociales algún hecho, algún suceso, como por ejemplo ahora que a nivel mundial se logró suspender por parte de los grupos ambientalistas el traslado por parte de las aerolíneas de los trofeos de caza. Todas estas personas que iban de cacería y que traen jirafas, rinocerontes, leones, etcétera, y precisamente se dio por la muerte de uno de los mejores leones en vida que había en África. Un ejemplar, era un verdadero ejemplar ese león, y que permitía pues la reproducción y de una especie con características fortalecidas, debido a que este león pues era pues, un ejemplar. Un cazador furtivo invade la zona restringida de caza y mata al león y paga un soborno por poderlo hacer. Publica las fotos, era un dentista, era un dentista en alguna ciudad de Estados Unidos que ahora no recuerdo. Él publicó la foto en Facebook y enseguida circuló, se viralizó en las redes sociales, le dio la vuelta al mundo. Las personas participaron en esta indignación. Los grupos ambientalistas arroparon esta circunstancia y lograron que aerolíneas como American Airlines y otras suspendieran la facilidad de traer los trofeos de caza. Obviamente este dentista pues cerró el consultorio y, según recuerdo, hasta se fue a vivir a otra ciudad. Hasta ese grado llegó. Entonces tenemos ciudadanos vigilantes, ciudadanos participativos, que están deseosos de manifestarse, como sucedió en Islandia, donde el proceso de reformas a la Constitución fue lanzado en Facebook. ¿Qué ganó Islandia? Evolucionó como Estado. Hizo a un lado estos protocolos rígidos de discusiones, de normativas fundamentales como son las constituciones, para darle paso a la voz ciudadana. No monopolizó la discusión de un documento fundamental exclusivo para los legisladores, sino que abrió. Es un documento que nos pertenece a todos, las constituciones. Se abrió, evolucionó. ¿Y qué ganó? Una constitución legitimada en todo su proceso y origen, construida por los ciudadanos en colaboración. Este es un ingrediente de gobierno abierto, al final vamos a agruparlo, en colaboración con los ciudadanos. La clave del gobierno abierto es la horizontalidad entre ciudadanos, instituciones y representantes populares. Ya no aquel verticalismo donde es gobierno
y súbditos. Hoy tenemos derechos humanos y un Estado que se convierte en facilitador de nuestro desarrollo. Esta relación de equidad nos pone en la misma circunstancia, lo cual favorece el diálogo entre ciudadanos, instituciones, representantes populares, servidores públicos. Y la tecnología es el medio idóneo que propicia los canales donde estamos actualmente los ciudadanos para podernos comunicar y participar. Esto se ha entendido muy bien en el sector privado, en el sector de los espectáculos. Rihanna tiene más de 12 millones de suscriptores en su canal de televisión, en YouTube. Aquí lo relevante es que cada uno de nosotros puede tener su propio canal de televisión. Hace 10 años esto era impensable, una fantasía. Pero hoy todos tenemos la facilidad de tener nuestro propio canal de televisión en YouTube. Solo con la facilidad del iPhone. Que como ustedes saben, lo que tenemos hoy aquí en la mano es la misma tecnología que llevó al hombre a la luna en 1969. Nada más que hoy la tenemos aquí. Rihanna tiene la posibilidad de llegar a las 12 millones de personas sin pagar un solo peso. ¿Cuánto cuesta la transmisión de un spot en un horario estelar en las televisoras? Y que tienen una concesión pública. Recuerden ustedes que la BBC de Londres es una televisora pública y sus contenidos son de calidad mundial. Y aquí ni siquiera las concesionadas tienen muchas veces estas características. ¿Se acuerdan del rapero Psy, Gangnam Style? 1.000 millones de reproducciones de su video. Más capacidad de penetración que los spots en el Super Bowl. Y en el Super Bowl valen millones de dólares spots de 30 segundos. Y aquí sin un solo peso. Twitter, Katy Perry, 69 millones de seguidores. Imagínense que tan solo en la palma de su mano tiene la posibilidad de llegar a las 69 millones de personas con una facilidad impensable hace algunos años. Cristiano Ronaldo, más de 100 millones en su página de Face. Aquí hay de todo, hasta Kim Kardashian, 27 millones de seguidores en Instagram. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? Allí es donde nos comunicamos. En Instagram se suben más de 40 millones de imágenes al día. Estamos allí. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un avance admirable, cuenta de Twitter, streaming de todas las sesiones, la plataforma, su página web, ahora que se reproducen los contenidos videograbados. Tiene los medios donde están los usuarios. Y miren ustedes que el Poder Judicial, por su naturaleza, ha sido pues, un poco más aislado del ciudadano, de la mayoría de los ciudadanos, solamente vinculado con quienes recurren porque tienen algún conflicto. Pero hoy la Suprema Corte de Justicia cambió por completo esta percepción. Se abrió a la sociedad en su conjunto, informa, solicitas una sentencia, alguna resolución por correo electrónico y inmediatamente llega. Aumenta
su relación, su vinculación con las personas y como consecuencia tendrá un impacto positivo en la confianza en las instituciones. Entonces tenemos ciudadanos que se han apropiado de las tecnologías, de la información y de los espacios públicos. Y aquí menciono 3 ejemplos. Los indignados de España. A raíz de la crisis que se vivió en España, surge este grupo de jóvenes, de ciudadanos, y utilizo la palabra jóvenes solo para ilustrar, que estaban en una edad promedio entre 20 y 40, porque con esto quiero transmitir que el Estado parecía que no representaba a esta brecha generacional. Y este grupo, entre 20 y 40, tampoco se sentía representado por el Estado. Por eso surge el movimiento, no hay respuestas institucionales, no hay cambios. Por el contrario, el rey que abdica se va de cacería, cuando toda España estaba inmerso en una crisis. Y luego surge el yerno con escándalos de corrupción. Incluso cuando se da el cambio en el trono, la mayoría de los españoles ya no aprueba la monarquía. Solo es costosa y onerosa. Ya no tiene una funcionalidad como en el pasado. Occupy Wall Street, lo mismo. Este movimiento contra el capitalismo rapaz encontró ideología y se movió y se movilizó este grupo para incidir, para denunciar la corrupción que había en los bancos en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la forma en cómo los banqueros otorgaron los créditos hipotecarios? Inventaron ahí una cosa muy rara, donde eran sujetos de crédito las personas sin necesidad de acreditar una estabilidad económica o un empleo. Y en cierta forma manipularon los pagos para que quedaran muy bajos los pagos de hipoteca. Claro que esta realidad ficticia de los banqueros explotó con la realidad económica de Estados Unidos. Y cuando se desborda la crisis, los pagos reales de las hipotecas agarran su valor de mercado, se vuelven impagables para las personas. Entonces comienzan a desalojar a todos los que habían adquirido legalmente una hipoteca porque fueron engañados por los banqueros. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Intervino los bancos inyectando recursos públicos, pero se quedó con acciones las suficientes que les garantizaban lugares en los consejos de administración. Y cuando los bancos pagaran el préstamo que les otorgó el gobierno de Estados Unidos, entonces les devolvían las acciones. En el caso de México fue diferente. Explota la crisis, precisamente por la irresponsabilidad de los banqueros, nada más que esto se convierte en deuda pública, la estamos pagando todos nosotros, y todavía la cereza del pastel, venden los bancos. Y se lo quedan los extranjeros y nosotros les pagamos los intereses de esa megadeuda que todavía seguiremos pagando por muchos años. Y el movimiento Yo Soy 132, que ustedes conocen muy bien cuando las elecciones del 2012, que fue a nivel mundial. Estos grupos se caracterizan por ser células independientes, sin liderazgos unitarios, sino son consejos y células que toman las decisiones, se comunican a través de las redes sociales, generan sus propios contenidos, ellos dan las noticias, no las reciben, y los medios tradicionales lo que hacen es pues, replicar los contenidos que aquí mismo se generan. Eso da autonomía, autodeterminación informativa. Generamos esta autonomía
de contenidos con el poder que nos dan las redes sociales. Y el caso de Brasil es asombroso, porque allí el gobierno pretendió realizar un alza a las tarifas del transporte público y provocó la más grande de las manifestaciones a nivel país de toda la historia de Brasil. La mecha que provocó, la chispa que provocó este incendio fue el alza de los transportes públicos, y cuando salió la población a exigir, sus demandas aumentaron para exigir mejor educación pública, mejores servicios de salud, y la lista seguía creciendo. Lo que provocó que como reacción Dilma Rousseff presentara una iniciativa de reformas constitucionales y convocara al Congreso Constituyente para que se incluyeran todas las demandas de la población en la Constitución de inmediato. Y solo así logró persuadir, bajar un poco esta manifestación que prácticamente se estaba convirtiendo en incontrolable para el gobierno. Este grupo fue organizado, este movimiento tuvo como eje rector las redes sociales, la tecnología, la ciudadanía, y tuvo la respuesta institucional adecuada. No así el caso de España. El caso de España, que se asemeja al de Estados Unidos, donde las personas que solicitaban créditos hipotecarios, cuando no podían pagar la hipoteca, la ley permitía que fueran desalojados, despojados. Pero ¿qué creen? Tenían que seguir pagando la hipoteca, aunque ya no usaran ni habitaran la propiedad que adquirieron. Allí surge un movimiento que se llama de afectado a diputado, que utiliza este componente, este ecosistema que estamos viendo de gobierno abierto: tecnología, información y ciudadanía, para incidir en los asuntos públicos y provocar reformas más justas y que beneficiaran a la colectividad. Pero esto lo podemos ilustrar con un video. Si me hicieran favor de las luces, hombre. Su señoría. Diputado, diputada del Partido Popular. Estoy atrapado por una hipoteca que no puedo pagar. Si no se cambia esta ley tan injusta, voy a perder la casa en la que vivo. Y arrastraré de por vida una deuda que me condena a malvivir fuera del sistema. No quiero acabar buscando comida en los contenedores. No quiero. Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos. Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan, no tiene sentido. No he vivido por encima de mis posibilidades. Si me dieron una hipoteca, es que era posible. Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca. Es que solo faltaría eso, ¿no? Alquilar era muy difícil, muy caro y te podían echar. La ministra salía diciendo que una vivienda jamás baja de precio. Me dijeron que alquilar era tirar el dinero. Comprar era más seguro, más estable. Y bla, 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 bla. Y eran solo palabras. Palabras acompañadas de mucha letra pequeña. Ojalá alguien me hubiera advertido. No habría firmado jamás. Compré un piso con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo. Hice muchos sacrificios. Y es que no puedo seguir pagando. No es que no quiera, es que no puedo. Ya mismo pierdo mi casa. Tengo que perder todo lo demás. Yo hipotequé mi piso, no mi vida. Somos miles, Aunque algunos ya no están. Bancos y políticos nos han dado la espalda. Y ellos tienen muchísima responsabilidad en todo esto. Hemos tenido que organizarnos desde abajo para ayudarnos los unos a los otros, para parar desahucios. Los desahucios son algo terriblemente violento. Es lo más cruel que he visto en mi vida. Estamos luchando por cambiar estas leyes. Que nos condenan a la miseria. Con la iniciativa legislativa popular, usted tiene mis propuestas sobre su mesa. Y las mías. ¿Y mis propuestas? Las nuestras, las de todos. Son propuestas de mínimos,
para hacer frente a la emergencia del momento. Se podría hacer mucho más, pero hacer menos sería dramático. Usted no puede votar un sí o un no sin escuchar mi voz. Ni mi voz. No ha contestado nuestra invitación. No viene a nuestras reuniones. No me deja opción. Me acercaré yo a usted porque resulta que usted me representa, pero no me conoce. No sabe nada de mí. Sin intermediarios. Pacíficamente. Por mail y por Facebook. Por Twitter. Le pido encarecidamente que en lugar de escuchar a los técnicos y expertos de la banca, Escuche el clamor de la 90% de la población. Y escúcheme a mí. Míreme a los ojos. Cuando usted vote, piense en estas caras. Piense en mí. Y en mí. En mi historia. En mi futuro. En mi familia. En mi hija. Piensa en mi niño. Mi mamá y papá. Apelo a su conciencia. No soy prescindible. no soy sacrificable en nombre de los mercados. No soy una cifra. Un daño colateral. Soy una persona. Soy una ciudadana. Es muy urgente. Hay vidas en juego. Y son nuestras vidas. ¿Podemos encender la luz, por favor? Por supuesto que este es un caso de éxito y sí lograron modificar la legislación que los afectaba, una legislación totalmente desfavorable para las personas. ¿Y cómo estamos en nuestro país? Después de revisar todo esto que sucede, cómo se encuentran las instituciones, cómo están las ciudadanías, cuáles son los hechos públicos que minan la confianza ciudadana. En México hay más de 53 millones de usuarios de Internet. No es nada despreciable para una población de casi 130 millones de mexicanos. Y las personas pasamos alrededor de 6 horas diarias en Internet. Y el 58% de esta conectividad se da a través de los teléfonos inteligentes. Más de 25 millones de personas lo hacen a través de teléfonos inteligentes. Y el 85% de estos internautas, de estos 53 millones de usuarios, accede a las redes sociales, las utiliza. Entonces estos ejemplos que vemos y que han sucedido en México sí tienen potencialidad. La idea de gobierno abierto es una idea que sí puede tener resultados factibles, fértiles en las instituciones, si se decide desde lo político instrumentarlo, porque desde lo ciudadano ya está hecho. Todos los días nosotros lo hacemos, nada más que no siempre nos escuchan las instituciones. El gobierno abierto no significa solamente abrir perfiles y publicar, sino significa que verdaderamente exista esta posibilidad de interacción, de poder tener una conversación fluida, una opinión, la manifestación ciudadana, que nosotros podamos utilizar la información y la tecnología precisamente para poder transformar nuestra realidad. Como decíamos hace un momento, hoy en día el ideal del Estado democrático, constitucional, de derechos humanos, tiene esta nueva lógica, esta nueva visión, una visión basada en la equidad, ya no más en la arrogancia de las instituciones y de los gobernantes, sino en una colaboración estrecha entre gobierno y ciudadanos. Este país es enormemente rico, es una economía gigantesca, pero muy bien aprovechada por unos cuantos y muy mal aprovechada por muchos. Nosotros tenemos en nuestras manos el arma más poderosa de este tiempo, que son nuestros teléfonos inteligentes. Esta capacidad de grabar, de fotografiar, de crear imágenes y de difundirlos, aterra
a cualquiera. Les aseguro que cuando hagan una llamada para quejarse de alguna comisión bancaria o de algún servicio que estaban mal, que reciben de forma inadecuada, ya ven que les dicen, esta llamada será grabada para fines de calidad del servicio. Díganle ustedes el mismo, yo también te estoy grabando, y van a ver que va a cambiar la actitud de quien está del otro lado del teléfono. Ante las cámaras, ante el poder de la evidencia digital, se minimiza, se disminuye cualquier trato indebido. Y por supuesto que la denuncia de los actos corruptos en redes sociales no aguantan la presión ni la permanencia de quienes dicen representarnos y muchas veces vemos que no lo hacen. Entonces nosotros tenemos en este escenario de gobierno abierto la posibilidad de hacerlo. Aquí hay de dos: o el Estado evoluciona al perfil del ciudadano, o es un Estado que se quedará rezagado, porque nosotros no nos vamos a detener. Nosotros día con día avanzamos en el consumo de información, en la denuncia, en la crítica, en la evidencia, en todo aquello que creemos que puede hacerse mejor y no se hace. Y si ustedes creen que solamente son un granito de arena en este inmenso desierto de corrupción, de insatisfacción, de desconfianza, les aseguro que la utilización de las tecnologías y el poder de la ciudadanía es mucho más grande que la corrupción. Y esto ha quedado demostrado en una pequeña animación de unos minutos, que con esto ya voy a entrar al final de esta presentación. Si me hicieran favor de apagar las luces otro momento. Encender la luz, por favor. Esta OSC de chilenos, que se llama Ciudadano Inteligente, les recomiendo que visiten la página web. En verdad tienen una plataforma donde con temas muy puntuales han logrado movilizar a la sociedad chilena para incidir en los asuntos públicos y lograr modificar conductas, acciones, legislaciones, cumplimiento de promesas, de todo aquello que puede ser sujeto de modificaciones. Este escenario de gobierno abierto nos permite resignificar la democracia. Hoy que tenemos que la democracia está dolida, que la democracia ha sido vilipendiada, que nosotros tenemos desconfianza, que nosotros nos sentimos insatisfechos, que muchas veces no estamos del todo representados por quienes dicen serlo. Gobierno abierto abre esta posibilidad de que le demos un nuevo significado a la democracia. La democracia electoral, como tradicionalmente la conocemos, llegó al límite de su funcionalidad, porque no solamente el ciudadano, no solamente cada 3 o 6 años está dispuesto
a ser llamado a participar. El ciudadano del siglo XXI, con estas nuevas habilidades y conocimientos y herramientas y usos, quiere una participación constante en los asuntos públicos. Pero es el Estado el que debe de entendernos a nosotros, porque en caso de que el Estado no nos entienda, la revolución ciudadana quedará por encima de las instituciones, de las leyes, en el sentido de insatisfacción, no en el derrocamiento de un Estado. Pero no perdemos de vista en quién sabe cómo puedan terminar los resultados cuando empiezan las movilizaciones sociales, las protestas, ante la apatía de un Estado que no evoluciona ante las demandas ciudadanas. Entonces, ante nosotros tenemos la posibilidad de la resignificación. El derecho de acceso a la información pública es uno de los mecanismos que nos permite allegarnos de la información que podemos procesar en las tecnologías y difundir y compartir a través de los medios digitales como las redes sociales, con la posibilidad de incidir en los asuntos públicos. Y para finalizar, pues solo quiero recordar, parafraseando una vez a lo que dijo Friedrich Nietzsche: todo aquel que critique el presente tiene derecho a construir el futuro. Con mucho gusto les dejo mi cuenta de Twitter, donde podemos seguir en comunicación. Muchas gracias al doctor José Antonio Bojórquez por la charla que nos ha brindado el día de hoy dentro de este diplomado. A continuación damos paso a una etapa de preguntas y respuestas. Si me permiten, para hacerles llegar el micrófono, por favor. El licenciado Tirado, luego Yumín, luego el licenciado Ledesma y al final usted. Doctor Bojórquez, muy interesante su conferencia. Tiene usted el apellido de un diputado constituyente, Juan de Dios Bojórquez, que aquí a 2 cuadras, en el Teatro de la República, defendió el artículo, o debatió sobre el artículo 27 constitucional. Pero bueno, eso es harina de otro costal. A lo que voy, ha sido muy importante las redes sociales. Ahí tenemos la primavera árabe, cayó Mubarak, cayó Muammar Gaddafi. Posteriormente, bueno, tenemos lo de Guatemala. Se dice que todo empezó por una investigación de Jorge Ramos en la CNN. Se difundió a través de las redes y cayó el presidente de Guatemala. Nosotros aquí en Querétaro, yo diría que por parte de las redes, por parte de esa transparencia, yo creo que cayó el candidato preferido, el candidato oficial, Loyola. ¿Por qué? Porque a él se le pidió que hiciera pública su declaración patrimonial. La ocultó, no la quiso entregar. Cuando la entregó, dijo que tenía ingresos de 74 millones. Él ganaba 120,000 pesos al mes. Haciendo cuentas, en 3 años tendría como 4 o 5 millones. Después salió que los otros 68 millones los habían sido ingresos por la notaría. Pero la ley del notariado establece que un servidor público está impedido para ser notario en ese periodo. Y hizo una asociación por ahí, entonces fue totalmente oscuro, todo esto se difundió y finalmente perdió. Pero a lo que yo es, hoy en día las redes sociales tienen un poder muy grande, con todos esos antecedentes, y tenemos intentos de censura, como la ley SOPA en Estados Unidos. Aquí en México, pues Peña Nieto cada 10 de mayo por ahí le dan frases muy emotivas y han tratado de censurar. De hecho, se reunió con Mark Zuckerberg allá creo que en Estados Unidos y aquí en México. Entonces ha tratado de censurar. Ese sería el mayor error, ¿sí? Entonces,
Esa es mi aportación nada más, en ese sentido. Sí, doctor, gracias, buenas tardes. Cosas que me llaman la atención sobre nuestro sistema, el llamado sistema, para mi punto de vista, mal llamado sistema electoral, porque nosotros no elegimos, nosotros votamos por una elección impuesta por un sistema partidista. Creo que por ahí tenemos un problema de indefinición, que es uno de los problemas que siempre aquejan a esta idiosincrasia mexicana. Por el otro lado, me preocupa un poco esta resignificación de la democracia con base muy fuerte en una tecnología presente y omnipotente, porque en perspectiva, y salvo lo que usted diga, por supuesto, la considero discriminatoria. Cuando escucho hablar de la ciudadanía y a usted y a otros ponentes, con base en este crecimiento de la tecnología, el uso de las redes y como la ciudadanía participativa, lo que a mí me llama la atención y me preocupa es de qué ciudadanía estamos hablando. Porque estamos hablando de una ciudadanía de grandes urbes, como es el caso de donde estamos ahorita situados, porque está muy bien. Pero la ciudadanía del país no solamente la conforman las poblaciones que están concentradas en las grandes urbes. En ningún momento de los espacios que he tenido oportunidad de participar, en mi perspectiva periodística, no he encontrado a nadie que hable de la democracia y de la inclusión de los ciudadanos, de esos que viven perdidos en las sierras o en las zonas lacustres o en los litorales, los que se ganan el pan día a día con un trabajo físico de gran esfuerzo, pero que no tienen acceso a las grandes tecnologías. Ni siquiera hay luz a veces en sus comunidades. Gracias, maestro, muy amable. Me gustó su posición y en términos generales coincido con ella. Yo también apuntaría lo que dice la compañera. Es decir, el gran reto de un gobierno abierto, un gobierno democrático, que corresponda a una sociedad abierta, democrática, sería cómo incorporar a esas personas que viven en la periferia, que no tienen no solo para comprar un teléfono inteligente, sino ni para comer, que no van a la universidad porque la universidad no sabe los cuartos, es más, no concluyen los estudios elementales. Entonces me parece que es ahí el gran problema que presenta este tipo de proyectos. Y por lo demás, me parece que no es un camino tan terso. Va a haber mucha resistencia. Es decir, los poderes fácticos que se benefician del status quo van a poner siempre resistencia para que no se les lesionen sus privilegios. Entonces también hay que ponernos en guardia. Muchas gracias, muy amable. Pues doctor, primero felicitarlo, es un agasajo haberlo escuchado. Gracias. Y felicito a la Suprema Corte, aquí ya titular, por la oportunidad de escuchar ponencias de este nivel. Muchas gracias. Evidentemente, las elecciones han dejado de ser un mecanismo de control, un mecanismo de rendición de cuentas de la autoridad hacia el ciudadano. Ya no funciona. Porque si bien podemos castigar en un proceso electoral a quienes están en ese momento en el poder, eso no nos resuelve nada, porque no se trata de quitar a unos para poner a otros y que las cosas sigan igual, que es lo único que resolvería una elección. Se trata de modificar las cosas, y ahí es el papel de los ciudadanos. Acabo de estar en la toma de protesta de los nuevos funcionarios electos, y en todos escuché: instruyo al señor fulano de tal para que haga esto en materia de educación, instruyo para que haga esto en materia de salud.
Y escucha usted a ellos en las entrevistas que le hicieron en los medios. Tengo la instrucción, tengo la responsabilidad de rendirle cuentas al gobernador de cada uno de mis actos o pena que cuello. No es así, señores. Las instrucciones tienen que ir de nosotros hacia ellos. Y es a nosotros a quien nos tienen que rendir cuentas, no a su patrón. Si utilizáramos ese término, finalmente los patrones somos nosotros. Y a quienes deberíamos de exigir cuentas, calificarlos y en su momento cesar a quien no cumpla con esa tarea. Y sin embargo se siguen habilitando a funcionarios que traen en la mente a quién se deben el favor y a quién le deben de rendir pleitesías y a quién le tienen que dar resultados. No, es a nosotros. Y ojalá que estemos muy atentos al desempeño de cada uno de ellos para que nosotros califiquemos y en su caso inhabilitemos como sociedad a esos malos funcionarios públicos. Sí hace mucho daño la corrupción, pero también la ineficacia y la ineficiencia es muy cara para este país. Eso también nos cuesta mucho. Y no permitamos la inmoralidad doble. Recibe un cargo sin tener el perfil para ocupar, para desempeñarlo y eficazmente, y quien le dio ese cargo. Y nosotros estamos permitiendo esa inmoralidad. La pregunta sería, ¿cómo hacer para incorporar en nuestro catálogo de derechos humanos, en nuestra Constitución, el derecho a la democracia y el derecho a la rendición de cuentas que no está en nuestra Constitución? Gracias. Al contrario, les agradezco la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones aquí con ustedes. Voy a dar una respuesta final donde están incluidas las 3 intervenciones que se presentaron. Efectivamente, siempre es la tentación latente de cualquier Estado censurar. Incluso está en debate ahí en la Cámara de Senadores la ley que regula el derecho de réplica. Y el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados es una legislación única en el mundo, porque la hace tan difícil para el agraviado de ejercer su derecho de réplica que la legislación corre el riesgo de solamente ser un referente normativo, porque entre las cosas que piden como medios de prueba es que el ofendido le solicite al medio una copia de lo que publicó. Quisiera ver empresas como las grandes televisoras otorgándole el video de la nota que publicaron a alguna persona como nosotros. Y todavía ese procedimiento hay que llevarlo ante un juez. Y cuando el juez dicte sentencia, entonces ya se verá la viabilidad de si hubo transgresión al honor, a la imagen, etc. La hace inaplicable, un derecho humano inaplicable. Entonces esta censura siempre es latente en los regímenes totalitarios. Incluso la propia ley de telecomunicaciones obliga a los proveedores de servicios, a todos los que nos dan el servicio de Internet, a conservar durante 2 años todas nuestras comunicaciones, WhatsApp, Telegram, el historial de visitas en los navegadores, SMS, llamadas. Quiere decir que todo lo que ustedes hagan durante 2 años se guardará la huella digital de cada uno de ustedes disponible para cualquier autoridad del Estado mexicano sin necesidad de mandato judicial. Eso nos pone en grave riesgo como personas frente al omnipresente Estado.
Efectivamente, en lugares como China, Siria, incluso hasta, bueno, en China no hay Facebook, pues, está bloqueado. En Siria las redes sociales pues tampoco, no existen, están bloqueadas, no hay acceso. Existe esta tentación latente de los gobiernos. La verdad veo difícil que se logre concretar. Sería lo más caótico que sucedería, y ahí sí veo posibilidades de una reacción ciudadana sin precedentes. No creo honestamente que alguien quiera cargar con el costo político de hacer algo como en Siria, como en China, aquí en México, pero la tentación es latente. Tenemos que estar alertas. Y efectivamente, este escenario que comentamos el día de hoy es un modelo ideal, un modelo racional, un modelo incluso real, porque sí sucede, aunque no esté concebido de esa manera, sí sucede, y tiene mayor penetración en los ciudadanos urbanizados, sin duda alguna. Pero en la resignificación de la democracia, a nosotros como ciudadanos, nos toca modificar, a lo que decía nuestro compañero que intervino a lo último, de modificar el status quo. Porque el Estado, como lo vemos en este momento, no tiene el más mínimo interés de incluir a nuestros hermanos más desfavorecidos, mucho menos de garantizarles los derechos humanos que consagra nuestra Constitución, y ya ni mencionamos lo de los tratados internacionales. Pero nosotros, esta vasta mayoría de 53 millones de ciudadanos que podemos conformar un ejército y que tenemos las herramientas disponibles y al alcance de nuestras manos, sí tenemos el poder suficiente para modificar la forma en cómo actualmente está construido el Estado y poderlo llevar a nuevos horizontes como una plena inclusión social. Con esto quiero terminar la intervención de esta última ronda. Maestro, quiero expresarle a nombre de las... Maestro José Antonio Bojorquez, quiero expresarle a nombre personal y de todos los compañeros de la Casa de la Cultura Jurídica nuestra felicitación por esta importante, interesante, contundente, real y proyectiva plática, participación en este diplomado. Tengo más calificativos, me los voy a reservar porque los compañeros también pueden tener el calificativo precisamente cada uno de ustedes de la plática que ha desarrollado en esta ocasión, en este seminario, el maestro José Antonio Bojorquez. Deja una semilla de información muy importante que precisamente nos congratula porque fue uno de los objetivos que nuestros compañeros y personalmente tuvimos al organizar, al programar y al coordinar con la Comisión Estatal de Información Gubernamental este evento precisamente para proyectar, para canalizar conceptos hacia el futuro. Existen diferentes formaciones profesionales de los compañeros y yo considero que en un futuro van a dar excelentes resultados. Por ello, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, y siempre será muy bienvenido a esta Casa de la Cultura y muchas gracias nuevamente. Quiero pedirle a los compañeros que como una muestra de agradecimiento
Brindemos un cálido aplauso al maestro Bojorquez. A continuación, el director de la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Querétaro le hace entrega del reconocimiento que le otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación al doctor José Antonio Bojorquez. Muchas felicidades, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por su participación el día de hoy. Les recuerdo que continuamos el próximo jueves 8 de octubre con el tema la transparencia en el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Cuantas veces tenga usted y su agenda lo permita.